En el torbellino de la antigüedad, una figura se destaca como un faro de fe no calificado, imperios desafiantes y formas iluminadoras para las generaciones futuras. Esta es la historia de Daniel, el profeta que enfrentó reyes, descifró sueños y emergió ileso de la tumba de los leones, un viaje épico que prueba cómo el dispositivo auténtico triunfa incluso en las crueles pruebas. Todo comienza en uno de los momentos más oscuros en la historia de Judá. En el tercer año del reinado de Joaquim, se mata una amenaza sobre Jerusalén. Nabucodonosor, el temible monarca de Babilonia, rodea la ciudad santa. Las escrituras revelan que el Señor mismo permitió la caída de Jerusalén, entregando a Jehoiakim y parte del templo tesoros a manos del conquistador. Entre los cautivos traídos al exilio se encontraba un joven llamado Daniel, arrancado de su tierra natal y obligado a viajar cientos de kilómetros a través del desierto hasta la majestuosa Babilonia. Imagine el miedo y la incertidumbre de que deben haber apretado su corazón cuando vea, en el horizonte, las imponentes muros de la ciudad que ahora serían su hogar forzado. Pero había algo en Daniel que lo distingue de los demás, una fuerza interior y una fe inquebrantable, a punto de ser puesto a prueba. Al llegar a Babilonia, Daniel y otros jóvenes judíos fueron seleccionados para un propósito especial. Nabucodonosor, con su característica astucia, ordenó el aspecto, el jefe de sus oficiales, que eligieron entre los israelitas de realeza y nobleza a quienes eran impecables, física e intelectualmente. Buscó jóvenes talentosos, capaces de dominar el conocimiento de la corte, para formarse a la imagen de la cultura babilónica, borrar sus raíces judías y convertirlas en sirvientes leales al imperio. Durante 3 años, Daniel y sus compañeros estarían inmersos en el idioma, la literatura y las costumbres de los caldeos. El rey incluso les ofreció manjares diarios y vino de su propia mesa, un honor que ocultó una trampa sutil. Fue entonces cuando Daniel enfrentó su primera gran prueba. Los alimentos y bebidas reales violaron las leyes dietéticas judías. Podría haber cedido, justificando que solo estaba obedeciendo órdenes. Después de todo, era un prisionero extraño. ¿Quién lo culparía? Pero las escrituras muestran que Daniel ha elegido otra forma. Con un coraje admirable, pidió permiso para abstenerse de la comida del rey, demostrando que incluso bajo circunstancias adversas, su lealtad a Dios fue primero. La atención, aunque amigable, temía su propia vida. ¿Qué pasaría si los jóvenes judíos parecían menos saludables que otros? Pero Daniel, movido por la fe, propuso un desafío audaz, una prueba de 10 días, alimentándose solo de verduras y agua. Al final del periodo, su apariencia se compararía con aquellos que consumieron las delicias reales. Esos 10 días fueron decisivos. Daniel y sus amigos confiaron en que Dios los apoyaría, y el resultado fue sorprendente. Las escrituras atestiguan que, después de la prueba, eran más saludables y fuertes que todos los demás. Este milagro no solo conservó la integridad de Daniel, sino que también consolidó su reputación con los babilonios. En los años siguientes, somos testigos del florecimiento de Daniel y sus compañeros. Dios les otorgó una sabiduría excepcional, permitiéndoles dominar todo el conocimiento de Babilonia. Daniel, en particular, recibió un regalo único, la capacidad de interpretar visiones y sueños de toda la naturaleza. Cuando se ha presentado el momento en que Nabucodonosor, se destacaron de tal manera que el rey impresionado no encontró a nadie a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por lo tanto, fueron elegidos para servir directamente en la corte. Las escrituras afirman que, en cualquier pregunta que requiriera discernimiento, el monarca las consultó, y las consideró 10 veces más sabios que todos los magos y así, los yernos de su reino. Por lo tanto, el joven ha ganado la confianza del hombre más poderoso de su época. Su fidelidad a Dios lo elevó a una posición de influencia, allanando el camino para aún más. Ordinarios. El que llegó como prisionero estaba a punto de convertirse en uno de los consejeros más respetados del imperio, porque eligió permanecer fiel a sus creencias, incluso en una tierra extraña. La fama de Daniel como un hombre sabio y justo pronto se extendió por la corte de Nabucodonosor. Su don de interpretar sueños, otorgado por Dios, se pondría a prueba de una manera que cambiaría no solo su vida, sino también el curso de la historia. Una noche, el poderoso rey tuvo un sueño inquietante. Despertó agitado, su corazón rápidamente, incapaz de recordar los detalles, pero convencido de que Omen era extremadamente importante. Decidido a desentrañarlo, convocó a todos los magos, pulgares, magos y astrólogos de su reino. Frente a la corte reunida, Nabucodonosor hizo una solicitud extraordinaria. No solo quería la interpretación del sueño,
sino para decirle primero cuál había sido. Si no me revelan el sueño y su significado, serán descuidados y sus casas se reducen a escombros, dijo, una voz que se hizo eco de amenazar a través del trono hall. Los sabios de Babilonia estaban paralizados. No hay un hombre en la tierra capaz de satisfacer tal demanda. La furia del rey explotó, y ordenó la ejecución de cada sabio, incluidos Daniel y sus amigos. Al enterarse de la oración, Daniel actuó con prudencia y tacto. Buscó a Arioc, comandante de la Guardia Real a cargo de las ejecuciones, y pidió una audiencia con el rey. Con una calma que solo podía nacer de una profunda confianza en Dios, prometió revelar el sueño y su interpretación si se le concediera tiempo. De vuelta en su casa, reunió a Ananías, Misael y Azarías. Juntos se arrodillaron en ferviente oración, suplicando a Dios que desentrañen el misterio del sueño del rey. Fue un momento crítico, sus vidas y las de todos los sabios de Babilonia dependían de una respuesta divina. Esa noche, en visión, Dios reveló a Daniel tanto el sueño como su significado. Desbloqueando de gratitud, Daniel exaltó al Dios del cielo, bendito sea su nombre para siempre y para siempre es sabiduría y poder. Cambia los tiempos y las estaciones, deja a los reyes y los eleva, otorga comprensión a los sabios y revela misterios profundos. Sabe lo que está en la oscuridad y la luz vive con él. A la mañana siguiente, Daniel fue llevado a la presencia de Nabucodonosor. El joven hebreo estaba antes del hombre más poderoso de su tiempo, listo para demostrar que, incluso en medio de la opresión, la verdadera fe nunca es sin respuesta. Su reinado de gloria se derrumbó en un momento. El hombre que una vez desafió los cielos con su arrogancia ahora se arrastró como un animal, reducido a las condiciones más humillantes. La voz que una vez ordenó a las naciones ahora emitió gruñidos incomprensibles. El cuerpo que llevaba un verdadero púrpura estaba cubierto de cabello enredado, uñas transformadas en garras, la mente turbia por la locura. El palacio que había erigido con tal orgullo se había convertido en un lugar extraño e inaccesible. Nabucodonosor, el gran conquistador, ahora era un espectro de sí mismo, prohibido por la humanidad que alguna vez había dominado. Pero la misericordia divina no lo había abandonado. Al final de esas 7 veces de humillación, cuando el sol quemó su piel endurecida y su hambre lo obligaron a pastar como los bueyes, algo dentro de él comenzó a despertar. Un recuerdo vago, como un eco distante, las palabras de Daniel, el hebreo, que resuena en su memoria como una advertencia no escuchada. Hasta que reconozca que el más alto domina sobre el reino de los hombres y le da a los que quiere. La oración que una vez parecía ser un insulto ahora resultó ser un ancla. Y luego, en un gesto que exigió toda la fuerza quedada, Nabucodonosor levantó los ojos. No a las torres de Babilonia, no a los jardines suspendidos que su orgullo había construido, sino para el cielo, ese mismo cielo que desafió con su orgullo. Y por primera vez en años, su mente se iluminó. Como un hombre que emerge de un sueño terrible, reconoció la verdad de que siempre estaba delante de él, no era el señor de la historia. No soy sus ejércitos que apoyaron a los imperios, ni su voluntad que determinó el destino de las naciones. Era aquel cuyas manos dan forma a los reinos como el alfarero da forma a la arcilla. La razón volvió a él tan repentinamente como la había abandonado. Y con ella, un entendimiento que lo transponía como una espada, había sido pesado en la escala del cielo y había estado desaparecido. Pero la misma mano que lo había humillado ahora lo crió. Nabucodonosor abrió la boca, y esta vez, sus palabras no eran de autoexaltación, sino de adoración, bendito sea el Dios más alto que vive para siempre. Su dominio es eterno, y su reino duradero de generación en generación. Todos los residentes de la tierra son considerados por él, y según su voluntad, él actúa con el ejército del cielo y con los residentes de la tierra. La restauración fue tan milagrosa como la caída. Los sirvientes, que lo vieron como un loco perdido, ahora postrado antes del rey recuperado. Su barba fue recortada, su cuerpo se lavó, sus túnicas reales reemplazaron sobre sus hombros. Más que la corona, sin embargo, fue su alma la que se renovó. Nabucodonosor ya no era lo mismo. El hombre que una vez erigió una estatua dorada para ser adorada ahora había entendido que solo uno era digno de tal honor. ¿Y Daniel? El profeta que se atrevió a interpretar los sueños y confrontar a Reis observó todo en silencio, no en el triunfalismo, sino con una profunda gratitud. Una vez más, el Dios de Israel había demostrado que su fidelidad no dependía de la fidelidad de los hombres.
Incluso cuando los poderosos se olvidan de él, no olvida su propósito. La historia de Nabucodonosor no se trataba solo de juicio, sino que se trataba de la redención. Un rey pagano, roto por gracia, se había convertido en un testimonio vivo de que ningún corazón es tan duro que no puede ser tocado por la mano de Dios. Pero la rueda de la historia no dejaría de girar. Babilonia, con sus paredes impenetrables y sus jardines suspendidos, no era eterno. Otro imperio ya estaba aumentando en el horizonte, y Daniel, ahora un hombre de edad avanzado, sabía que vendrían nuevos desafíos. Los sueños no cesarían. Las visiones no estarían en silencio. Porque el Dios que revela misterios no se contenta con la mitad de la obediencia, y los hombres que lo sirven están llamados a algo mucho más grande que la simple supervivencia en tierras extrañas. Están llamados a cambiar el curso de la historia. Derrotando al hombre por corrupción o incompetencia, decidieron atacarlo donde era más vulnerable, no por debilidad, sino por fidelidad inquebrantable. Si la ley de los hombres no pudiera condenarla, que la ley de Dios lo hizo. Con palabras melosas y falsas preocupaciones, se acercaron al rey Darío, tejiendo una trampa tan sutil como mortal: «Oh rey, vive para siempre». Comenzaron, con la hipocresía que solo domina a los envidiosos. Todos los administradores del reino, los alcaldes, los sátrapes, los consejeros y los gobernadores acordaron que un decreto real, irrevocable de acuerdo con la ley de Medos y persas debe establecerse, que durante 30 días, nadie, absolutamente nadie, a ningún dios o hombre excepto usted, oh rey. Darius, halagado por la aparente lealtad y ciego por la vanidad que se alimenta de poder absoluto, no se dio cuenta de la trampa. Firmó el edicto con su anillo, sellando no solo una ley sino también el destino de su sirviente más valioso. El decreto se proclamó en todo el imperio, y las trampas de envidia cerraron sobre Daniel como garras. Pero Daniel no era un hombre que se inclinara ante los decretos humanos cuando entraron en conflicto con la ley más alta. Al enterarse de la orden, no dudó, no calculó los riesgos, no buscó lagunas. 3 veces al día, como siempre había hecho en su juventud en Babilonia, en la madurez bajo Nebucadnezzar, en la vejez bajo Belsazar, fue a su cámara, abrió las ventanas frente a Jerusalén y se arrodilló. No en secreto, no temeroso, sino con la misma devoción pública que siempre había marcado su vida. Sus palabras subieron como incendientes. Oh, no solo como súplica, sino como un acto de guerra espiritual: Él es Dios. No hay otro. Los espías no tardaron mucho. Corrieron hacia el rey, la cara repleta de falsa indignación: «Oh rey, ¿no has firmado un decreto? ¿No es irrevocable? Bueno, Daniel, uno de los exiliados de Judá, no te escucha. 3 veces al día, reza a su Dios». Darius, escuchando esas palabras, sintió que el piso se sacudió debajo de sus pies. No fue el odio lo que lo dominó, sino el temor de ser utilizado como instrumento contra la justicia. Pasó todo el día buscando una salida, una violación en la ley que podría salvar a su sirviente. Pero las leyes de los Medos y los persas eran como la roca, una vez grabadas, imposibles de borrar. Al anochecer, el rey, con un corazón pesado como el plomo, dio la orden que no quería dar. Daniel fue llevado al pozo de los leones. Los guardias rodaron la piedra sobre la entrada, sellándola con el royal sigue, como si un sello humano pudiera contener el poder de Dios. Darius pasó la noche en una vigilia, sin comida, sin dormir, atormentada por la imagen de ese hombre justo entre las bestias hambrientas. Pero la tumba no era una tumba. Era una etapa en la que la fidelidad sería recompensada y la soberanía divina, una vez más, proclamada. A la primera mirada del amanecer, el rey corrió allí, la voz rota por la angustia: «Daniel, siervo del Dios vivo. Tu Dios, ¿a quién serás tan constante? Podrías deshacerte de los leones». Entonces, entonces. La respuesta vino, no de un hombre desgarrado, sino de una voz serena y triunfante: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me lastimaron, porque me encontraron inocente antes que él». El alivio de Darius se desbordó en acción. Daniel fue sacado del pozo, ileso, mientras que sus acusadores, aquellos que habían planeado su ruina, fueron arrojados al mismo pozo junto con sus familias. Antes de que sus cuerpos tocara el suelo, los leones los rompieron. La justicia divina no conoce demoras. Pero el mayor milagro no fue la supervivencia de Daniel.
Fue el decreto que siguió, a todos los pueblos, naciones e idiomas que habitan en toda la tierra, que la paz se multiplique a usted. Por mi parte, se hace un decreto, a lo largo del dominio de mi reino, se sacuden y temen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios y que permanece para siempre, su reino no será destruido, y su dominio no terminará. Por lo tanto, un imperio pagano se vio obligado a doblarse por la espada, sino por la fidelidad de un hombre. Daniel no solo era leones sobrevivientes. Había domesticado kingdoms. No es difícil, no astuto, pero con una vida que demostró, día tras día, que servir a Dios no es una limitación, es la mayor de todas las libertades. Y cuando un hombre se niega a doblarse la rodilla ante los ídolos de su tiempo, incluso los leones aprenden a callarse. Era imposible atacar a Daniel por cualquier fracaso en su personaje o en sus obras. Entonces sus enemigos idearon una trampa donde la propia fidelidad de Daniel se convertiría en su condena. Con una astucia venenosa, los conspiradores se acercaron al rey Darío y con palabras propuestas, el rey Darío, vive para siempre. Todos los administradores del reino, los alcaldes, los sátraps, los consejeros y los gobernadores acordaron que debe emitir un decreto, sellados con su autoridad, determinando que en los próximos 3 días, cualquiera que se atreva a dirigir un petición o hombre de Dios o hombre, o king, estará al atero de los 3 días. La trampa era perfecta en su maldad. Primero, apeló a la vanidad del monarca, transformándolo en el único objeto de adoración durante todo un mes. En segundo lugar, explotó una peculiaridad irrevocable de la ley y la ley persa, una vez firmado, no se pudo revocar ningún decreto real. Tercero, los conspiradores presentaron la propuesta como si fuera un consenso unánime entre todos los líderes del imperio, enmascarando sus verdaderas intenciones. Darío, cegado por lo halagador y la rutina del poder, no se dio cuenta de que estaba firmando la sentencia de su propio consejero leal. Cuando Daniel se enteró del decreto, su respuesta no fue pánico ni cálculo político. Era de fidelidad inquebrantable. El texto sagrado nos dice que, al tomar conciencia de la ley, se fue a casa, subió a su habitación superior, donde las ventanas daban a Jerusalén, y 3 veces al día arrodillaban, rezaban y le dio gracias a su Dios, como siempre lo había hecho. En este gesto, 3 verdades se revelan como rayos de luz en medio de la oscuridad de la conspiración. Primero, Daniel no se escondió. Podría haber cerrado las ventanas, rezando en secreto, preservando su vida con un gesto de conveniencia. Pero eligió mantener su rutina de devoción a la vista de todos, porque su lealtad a Dios no era una cuestión de conveniencia, era una cuestión de identidad. En segundo lugar, el texto enfatiza que actuó como siempre lo hizo. Su oración no fue un acto de rebelión contra el decreto, sino la continuidad de una vida ya consagrada. No fue la desobediencia civil, era la fidelidad ininterrumpida. Tercero, sus ventanas centradas en Jerusalén no fueron mero simbolismo. Eran un recordatorio de que incluso en el exilio su corazón permanecía vinculado al Dios de Israel, el templo, la promesa. Incluso lejos de la Tierra Santa, Daniel llevó santidad con él. Los oficiales, ansiosos por su caída, no tenían que esperar mucho. Lo encontraron exactamente donde sabían que estaría, de rodillas, en oración, una cara se volvió hacia la ciudad que representaba el pacto de Dios con su pueblo. Sin perder el tiempo, corriendo como saltos que olfatearon a la presa, fueron al rey, rey, ¿no emitiste un decreto de que algún hombre que, en los próximos 30 días se dirigiera a una petición a cualquier dios o hombre, excepto tú, rey, sería arrojado a la tumba de los leones? Darío, con el corazón ya pesado de Omen, confirmado. Entonces, como un golpe final, lanzaron la acusación: Daniel, uno de los exiliados de Judá, no le presta la más mínima atención, rey, ni el decreto que firmó. 3 veces al día, sigue orando. La noticia golpeó a Darío como una espada. El texto dice que el rey se angustió profundamente y hizo todo lo posible en la puesta de sol para entregar a Daniel. Aquí vemos la trágica ironía del poder: el hombre que gobernó un imperio era impotente antes de su propia ley. Los conspiradores implacables le recordaron lo que él ya sabía: recuerda, rey, que, de acuerdo con la ley de los medos y los persas, no hay decreto o edicto de que el rey emite pueda ser revocado. La trampa se había cerrado. El mismo sistema que garantizaba la estabilidad del imperio ahora se volvió contra su justicia. Con un corazón desgarrado, Daríus ordenó que Daniel fuera arrojado a la tumba de los leones. Pero antes de que la piedra sellara su destino, el rey, con una voz rota por la emoción,
dijo, que tu Dios, ¿a quién serás tan fiel, libre? Esas palabras eran más que un deseo, eran un reconocimiento. Incluso ante su propia ley, Darius admitió, a través de la boca de su propio sistema que lo encarceló, que el Dios de Daniel era diferente. Que podía actuar donde los hombres no podían. Se rodó una piedra sobre la entrada de la tumba, y el rey la selló con su anillo y los anillos de sus nobles. Ese sello fue la marca final de la justicia humana, irrevocable, definitiva, sin apelación. Pero también era el preludio de algo más grande. Porque cuando los hombres sellan una tumba, Dios está preparando una resurrección. Así termina el acto de la conspiración. Lo que comenzó como un plan para eliminar a un rival político culminó con Daniel lanzado en una situación que, a los ojos humanos, era un veredicto de muerte. El Pozo de los Leones no era solo una prisión, era un testimonio. Una noche que siempre separaría a los dioses hechos por las manos humanas del Dios que domina a las bestias. Mientras el imperio dormía, un milagro se estaba preparando para sacudir sus cimientos. Y el hombre que los leones deberían devorar estaban a punto de demostrar que cuando Dios tiene el control, incluso la mandíbula. Más silencio voraz. La inocencia de Daniel no era solo una declaración legal, era un sello divino. Mientras el rey se consumió en angustia, atormentada por la posibilidad de condenar a un hombre justo, Daniel experimentó una paz que trascendió toda la lógica humana. Allí, rodeado de bestias cuyo instinto era desgarrar y devorar, no estaba solo. La misma mano que apoya a las estrellas en el cielo y ordena los vientos y olas ahora silenciaron las mandíbulas de los leones. No por casualidad, no por suerte, sino para un propósito soberano. Imagine la escena, las sombras de la noche que involucran el pozo, el rugido amortiguado de las bestias se convirtió en un silencio casi sagrado, y Daniel, no temblando, no desesperado, sino en oración, alabando al elogio a quien nunca falló. Cada palabra suya fue un acto de fe, cada aliento, un testimonio de que Dios no abandona la suya. Y luego vino el amanecer. No como un simple amanecer, sino como el desarrollo de un milagro que el rey ya no podía ignorar. Darius, who had spent the night in vigil, didn't wait for the full light of the day, ran. His hurry was not just anxiety, it was the despair of a man who, for the first time, faced the possibility that his gags of stone and gold would be powerless before the God of Daniel. His voice, shaking, calling by the name of the prophet, carried the weight of a question that echoed far beyond those walls. Daniel, the servant of the living Dios, que tu Dios, ¿a quién será tan fidelidad, podría librarte de las garras de los leones? La respuesta no fue un murmullo débil, sino como una declaración triunfante, cortando el aire de la mañana: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me lastimaron, porque me encontraron inocentes ante él. Las palabras que no solo respondieron a la duda del monarca, sino que no se sintonizó con la verdad antes, Devain Justice no se inclinó a los justicia humanos a la decreta humana y la fidelidad de Godeed no lo hizo. Emocional, fue una conversión en acción. Pero la justicia divina no se limita al Salvador, ella también juzga. Los mismos leones que se inclinaron ante el mandato de Dios han realizado su oración contra los conspiradores. No hubo retraso, no había piedad para aquellos que planearon la ruina de una justa. Incluso antes de que sus cuerpos tocara el piso de la tumba, las bestias las destruyeron, un contraste brutal con la protección sobrenatural que Daniel había experimentado. Era un mensaje claro: el que levanta su mano contra los siervos de Dios encuentra no solo un hombre sino también en el cielo mismo como un adversario. Y luego llegó el decreto. No es un orden real simple, sino una proclamación que sacudiría los cimientos de un imperio. A todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, la paz y la prosperidad. Comando que en todo el dominio de mi reino temblen y teman ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio no tendrá fin. Él salva, y opera las señales y las torres en el cielo y la tierra. ¿Quién, días antes, había prohibido la oración a cualquier deidad de que él mismo no se inclinara ante la supremacía del Dios de Israel? ¿Y Daniel? Tu historia no terminó ahí. Prosperó bajo Darío y bajo Ciro, el persa, no solo en riqueza o posición, sino en influencia espiritual. Su legado no se mide en títulos o tesoros, sino en vidas transformadas. Los exiliados judíos, dispersos en una tierra extraña, encontradas en un faro, era posible servir a Dios incluso en el corazón de Babilonia. Tus visiones,
d. Los 4 animales que representaban imperios, el carnero y la cabra que profetizaron el futuro, de las 70 semanas que señalaban al Mesías, no eran meras palabras, sino un mapa divino, dibujado por generaciones que ni siquiera habían nacido. Jesús mismo los citaría, sellando su autoridad. El Apocalipsis los haría eco, confirmando su alcance eterno. Daniel no era solo un profeta, era una señal. Un hombre que, en medio de la corrupción e idolatría, demostró que la fidelidad no es negociable. Tu vida, y tu noche entre leones, continúa resonando como un desafío, hasta donde confías cuando todo parece perdido. Porque si Dios puede cerrar la boca de las bestias hambrientas, puede abrir puertas donde solo hay paredes. Y esto, más que cualquier decreto real, es el verdadero milagro que nunca deja de impresionar. La vida de Daniel no es solo un relato histórico, es un manual de resistencia espiritual en tierras extrañas. En un mundo que glorifica el pragmatismo y relative la verdad, su trayectoria se eleva como un faro. Es posible servir a reyes sin doblar a los ídolos, ascendiendo en posiciones sin vender el alma, brilla en la oscuridad sin borrar la llama de la religión. Daniel no solo sobrevivió en Babilonia, prosperó porque era diferente. Su integridad no fue un obstáculo para el éxito, sino su razón. Y eso debería hacer que cualquier creyente en entornos seculares hoy en día reconsidere lo que realmente significa ser relevante. Su sabiduría, la que presentó sueños y descifró misterios, no provenía de libros o estrategias humanas, sino de una fuente inagotable, el Dios que revela secretos a los humildes. Daniel no era un genio, era un hombre que sabía dónde buscar respuestas. Y eso lo cambia todo. Porque cuando la verdadera sabiduría proviene de arriba, incluso los más poderosos están obligados a reconocer, hay alguien más grande que sus dioses dorados y sus leyes arbitrarias. Esta es la lección que resuena de los palacios de Nabucodonosor a las oficinas modernas, inteligencia que no se inclina ante Dios, tarde o temprano, se inclina a su propia limitación. El libro que lleva su nombre no es solo una colección de narraciones emocionantes o profecías enigmáticas, es una invitación a la audacia de la fe. Los teólogos debaten sus visiones, los académicos analizan sus símbolos, pero el creyente común encuentra algo mucho más urgente allí, espero que desafíe lo imposible. Porque Daniel no era solo un profeta para su tiempo, era una promesa para la nuestra. Sus palabras han cruzado milenios para recordarnos, Dios no está limitado a los templos. Actúa sobre los hornos ardientes, los pozos de los leones, los decretos de los imperios. Y si movió reyes en el pasado, puede mover corazones hoy. Del joven exiliado que rechazó la mesa del rey para no manchar su conciencia al anciano que, ante cierta muerte, prefirió la lealtad a Dios a la seguridad humana, Daniel demostró que la grandeza no se mide por títulos, sino por fidelidad inquebrantable. Sus amigos se enfrentaron al fuego, se enfrentó a las bestias, y en ambos casos, lo que debería destruirlos se convirtió en el escenario de un milagro. No por casualidad, incluso los paganos se vieron obligados a admitir, no hay otro Dios que pueda entregar así. Sus profecías no fueron solo predicciones, eran presentadores de una gente dispersa, recordaron que la historia tiene un autor y tiranos, un periodo de vida útil. En tiempos del caos, Daniel señaló un reino que no sería sacudido. Y hoy, cuando el mundo parece desmoronarse, su mensaje sigue siendo el mismo, Dios todavía está en el trono. La pregunta que queda es, ¿y nosotros? ¿Estamos dispuestos a vivir como Daniel, no solo creer en los milagros, pero causándolos con nuestra obediencia radical? Su herencia no es un museo de reliquias, sino un llamado a la acción. Porque si un hombre puede cambiar el curso de los imperios con las rodillas dobladas en la oración, imagine lo que podría hacer una generación completa, dispuesta a pagar el precio de la integridad. La historia de Daniel no termina en las páginas de las Escrituras. Ella continúa en cada uno que se atreve a confiar cuando dice que se rinda, que elige ver. Cuando la mentira es más conveniente, lo que sirve a Dios incluso cuando el mundo requiere lealtad a sí mismo. Esta es la marca de aquellos que, como él, entienden, la verdadera influencia no proviene del poder que se ejerce, sino del Dios al que pertenece.